Buenos días y feliz sábado. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hace meses que no los veo, desde el retiro que tuvimos allá en... ¿Dónde era? Bueno, abramos nuestras Biblias al libro de Ageo. Nuevamente, si tienen dificultad de encontrarlo, como dijo el pastor Luis, empiecen del comienzo del Nuevo Testamento o el fin del Antiguo Testamento y echen hacia atrás. Ageo capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4 nuevamente. Dios le está hablando a su pueblo a través del profeta y dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, para apreciar este versículo, necesitamos entender un poco de la historia, de la experiencia que estaban pasando los líderes, que era Zorobabel y Josué. Eran los líderes del pueblo en ese tiempo y estaba pasando algo. Para darles el recuento histórico, el pueblo de Dios, por su apostasía, Dios permitió que el pueblo fuera llevado en cautiverio a Babilonia. Pero Dios, en su gran misericordia por el pueblo, puso un tiempo, un límite a ese cautiverio. Si vamos al libro de Jeremías capítulo 33, Jeremías capítulo 33, aquí encontramos en los versículos 7 al 9, encontramos la promesa de Dios que el pueblo iba a regresar de su cautiverio en Babilonia y Dios los iba de nuevo a llevar a Jerusalén, a Judá, y iba a restaurar todo lo que había sido destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice el versículo 7 del capítulo 33 del libro de Jeremías: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me seré a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. Amén. Dios prometió que iba a sacar a su pueblo del cautiverio en Babilonia y los iba a restaurar después de los 70 años. Estuvieron ahí en cautiverio en Babilonia 70 años y Dios estaba prometiendo a sacarlos y volverlos a su tierra. Ahora, el propósito que Dios tenía con su pueblo era no simplemente que ellos estuvieran bien y prosperando, sino que ellos fueran luz para todas las naciones. En el libro de Isaías, Dios habla de este propósito que tenía con su pueblo. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Comenzando con el versículo 1, dice la palabra del Señor:
Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Después el versículo 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios quería usar su pueblo para que ellos fueran luz a las naciones, para que llevaran las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. En el libro de Zacarías, que está cerca de Ageo, Zacarías capítulo 8, también vemos cómo Dios habla de este propósito que tenía con su pueblo. Zacarías capítulo 8, comenzando con el versículo 20, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad y otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán ¿cuántos? Muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Ahora nosotros conocemos la historia y al mirar la historia de Israel vemos que tristemente no lograron cumplir ese propósito. Pero eso era lo que Dios quería hacer con su pueblo, que ellos fueran luz a las naciones. Y después del tiempo en cautiverio en Babilonia, Dios les quería dar una segunda oportunidad a su pueblo para que ellos lograsen ser esa luz a las naciones. Y en el año 536, al final de los 70 años en Babilonia, Dios levantó al rey de Persia, Ciro. Si vamos al libro de Esdras, podemos leer la proclamación que hizo el rey Ciro. Babilonia había caído 2 años antes, como había sido predicho por Daniel, la visión, la escritura que apareció en la pared. Y 2 años después, Ciro es el rey de Persia y dice, versículo 1 de Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, para que la profecía de Jeremías, que el pueblo iba a estar en cautiverio 70 años, ahora se está cumpliendo. Y dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique, ¿qué cosa? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel.
Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y dice el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios nuevamente le está dando una segunda oportunidad a su pueblo para que regresaran a Jerusalén, para reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y a través de su pueblo, a través de ese templo que iban a reconstruir, Dios quería que el pueblo fuera luz para las naciones. Ahora, hay muchos paralelos. Cuando uno estudia esta historia del pueblo de Dios, hay muchos paralelos con la historia de la iglesia cristiana. Y hay muchas lecciones que nosotros podemos tomar de este periodo de historia y aplicarlos a la iglesia hoy en día. Dice la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, página 498. Dice, durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer a los mandamientos, a los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiempo fue esto de la iglesia? ¿Se acuerdan? En la historia se llama como el oscurantismo, o sea, la Edad Media, donde no la palabra de Dios no se podía predicar, no se podía estudiar libremente. Y sigue diciendo la cita, las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Entonces, ¿sí ven el paralelo? La iglesia de Dios estaba en un cautiverio en Babilonia durante esos 1260 años, durante la Edad Media, igual como el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. Pero sigue diciendo la cita, pero gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Ahora, así como el pueblo de Dios durante este tiempo, su obra, ellos tenían que volver a Jerusalén y tenían que reconstruir el templo que había sido destruido. Y así como ellos tuvieron esa obra de reconstruir el templo, el pueblo de Dios en este tiempo tiene un trabajo de reconstrucción. ¿Cuántos han trabajado en construcción aquí? Ok, algunos hermanos. El pueblo de Dios tenía un trabajo. Nosotros, el pueblo de Dios, hoy en día tiene un trabajo de reconstrucción. Ahora, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuál es la misión
que Dios le ha dado al pueblo, o qué es la tarea que tienen que construir. En el tiempo de Israel antiguo era un templo literal, pero para la iglesia de Dios hoy en día, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y vamos a leer porque Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, nos habló de una edificación, algo que se tenía que edificar. Y Él iba a comenzar esta obra de edificación. Dice en Mateo 16, versículo 18. Jesús está hablando y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, él se estaba apuntando, hablando de sí mismo, y sobre esta roca, ¿qué va a edificar Jesús? Su iglesia. Jesús iba a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo también habla de este trabajo de construcción, esta tarea que se le ha dejado a la iglesia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Entonces la iglesia hoy en día se está construyendo, y nosotros, igual como Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo, hemos sido llamados a reconstruir el templo de Dios, que es el templo espiritual, que es la iglesia de Dios. Dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, página 476. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Durante los años transcurridos desde los días de los apóstoles, la edificación del templo de Dios nunca cesó. Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte en la construcción del templo, pero su estructura todavía no está completa. Entonces Pablo y los apóstoles empezaron esta construcción, pero no la terminaron. El trabajo nunca ha cesado, pero no se ha llevado a su final. Sigue diciendo, los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte para realizar. Hermanos, nosotros tenemos una parte en esta obra de construir el templo de Dios o la iglesia de Dios. ¿Y cómo piensan que la iglesia de Dios, cómo se construye este templo espiritual? ¿Cómo es que construimos este templo espiritual? A través de ganar almas. Ganando almas, cada uno de nosotros con nuestros esfuerzos personales por la salvación del mundo que está allá afuera. Nosotros cada vez que alguien es ganado a Jesús, él llega a ser parte de este templo y va creciendo y creciendo hasta que llegue a su final. Ahora,
teniendo este paralelo en mente, vamos a volver a la historia antigua de Israel, cuando el pueblo de Dios reconstruía el templo, y vamos a sacar unas lecciones muy importantes para nosotros hoy en día. Porque nuevamente, igual como ellos, nosotros tenemos una obra de construcción. Estamos construyendo el templo espiritual de Dios. Ahora, volvamos al libro de Esdras. El libro de Esdras, los primeros capítulos del libro de Esdras nos hablan de esta tarea y ese trabajo que tuvieron el pueblo de Dios de reconstruir el templo. Y en Esdras capítulo 3 vemos que tan pronto el pueblo, y sabemos cuando uno lee en el capítulo 2, hay una lista grande de todos, una genealogía de todos los que volvieron a Jerusalén y a Judá. Y eran como 50,000 personas. ¿Saben? Habían muchas más personas, mucho más del pueblo de Judá todavía en Babilonia, pero la mayoría de ellos no quisieron salir. ¿Saben por qué? Estaban muy cómodos en Babilonia. Se acostumbraron, se amañaron ahí en Babilonia en cautiverio. Y cuando tuvieron libertad para volver a Jerusalén, no querían volver. Y solo se devolvieron 50,000 personas, dirigidos por Zorobabel, que era un descendiente del rey David, y Josué, el sumo sacerdote. Y en el capítulo 3, el versículo 12, nos da una parte triste de esta historia. ¿Saben? Cuando ellos salieron en su viaje a Jerusalén, ellos comenzaron la obra con mucho ánimo. Estaban felices, vieron la providencia de Dios. Dios movió sobre un rey pagano. El rey Ciro no era adorador del mismo Dios de ellos. Era un rey pagano, pero Dios obró en su corazón para que les permitiese volver a su tierra. Dios estaba obrando maravillosamente. El pueblo, los que respondieron, salieron en el viaje para Jerusalén, y cuando llegaron empezaron la obra con mucho ánimo. Pero tristemente empezaron a suceder cosas, y quizás es algo pequeño y nuevamente, pero podemos tomar una lección para nosotros hoy en día. Mira lo que dice Esdras capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto, ¿qué cosa? La primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hicieron? Empezaron a llorar. Empezaron a llorar. Lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban ellos? Ahí está, la clave está ahí en el versículo. Dice, ¿quiénes son los que están llorando? Los ancianos, los que habían visto con sus ojos la primera casa. Y cuando ellos empiezan a echar los cimientos del nuevo templo, dicen, tan pequeño. Y empezaron a murmurar, pero el templo de Salomón era mucho más grande, mucho más bonito. Y empezaron a murmurar. Y saben, muchas veces vemos a un hermano haciendo una obra y empezamos a decir, pero el hermano no lo está haciendo bien, o casi no está logrando nada con su obra. ¿Y saben qué hacemos con nuestras palabras? Desanimamos a las personas. Dice la sierva del Señor, si los que no se regocijaron cuando se colocó la piedra fundamental del templo hubiesen previsto los resultados de su falta de fe en aquel día, se habrían espantado. Lejos
estaban de comprender el peso de sus palabras de desaprobación y desilusión, ni sabían cuánto iba a demorar la terminación de la casa de Dios, el descontento que habían expresado. ¿Saben lo que sucedió? Ese descontento que ellos expresaron debilitaron las manos de los constructores. Y la gente se empezó a desanimar, y por desanimarse se tardó mucho más tiempo construir el templo de Dios. Nuevamente, aplicaciones para nosotros hoy en día. Muchas veces nuestras palabras, cuando decimos palabras que desaniman, muchas veces retrocedemos el progreso de la obra de Dios. Cuando nos quejamos, es que este hermano no lo está haciendo bien, o esto, lo otro, y empezamos a debilitar las manos de las personas que quieren hacer algo por la obra de Dios. Entonces, primero comenzaron oposición o dificultades internas dentro del mismo grupo. Pero ¿saben qué sucedió después? Empezaron a tener problemas reales. Eso eran problemas ahí de la mente, ¿sí? Que la gente se inventa. Pero luego empezaron a tener problemas reales externos. Dice el capítulo 4 del libro de Esdras, versículo 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Los samaritanos, el pueblo alrededor, no querían que esa obra de construcción se llevara adelante y empezaron a darles oposición al pueblo de Dios. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, primero comenzó oposición o desánimo interno, pero luego eso se volvió algo. Luego tuvieron problemas reales externos y oposición en la obra. Y saben, en esta obra de construir el templo de Dios también vamos a encontrar oposición. A veces van a haber personas dentro de la iglesia que van a tratar de desanimarnos, pero también afuera de la iglesia vamos a encontrar oposición en este trabajo de llevar el evangelio. Pero Dios no los dejó solo. Dice la sierva del Señor: durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. Casi ya la gente no estaba haciendo nada. Y ahí es donde encontramos los mensajes del profeta Ageo. Ahora volvamos al profeta Ageo, porque este es el contexto. Ahí es donde estamos cuando Dios levanta al profeta Ageo con un mensaje para el pueblo. Mira lo que dice Ageo capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, ¿qué cosa? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, otra aplicación para nosotros. ¿Saben qué nos sucede muchas veces cuando empezamos a trabajar en la obra del Señor y empiezan a surgir oposición o estorbos o cosas que
impiden el progreso, ¿saben qué empezamos a decir? ¿Ves? Dios está cerrando las puertas, hermanos. No podemos hacer nada. Están estas dificultades. No es la hora de llevar el evangelio a todo el mundo porque mira todas esas dificultades que hay ahí. Bueno, vamos a esperar que Dios abra las puertas, ¿sí? Y nos quedamos ahí sentados, tranquilos. Esto es lo que sucedió al pueblo en este tiempo. Por la oposición que estaban experimentando, las dificultades los llevaron a concluir que, ¿saben? No es el tiempo de construir el templo. Y se imaginaron de que si fuera el tiempo de construir el templo, entonces Dios haría todo así fácil. El camino estaría así suavecito, como caminando sobre la arena suave. Pero ¿saben? Las dificultades no significa que Dios no quiere que nosotros hagamos una obra. Muchas veces las dificultades y la oposición viene ¿de quién? Del enemigo, de Satanás, que no quiere que la obra de Dios se lleve a cabo. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Versículo 3. Vamos a leer del 3 en adelante hasta el 7. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora Dios quiere que ellos piensen un poco y les va a contar lo que ha estado sucediendo. Dice el versículo 6: sembráis ¿cómo? ¿Cuánto? Mucho. Y recogéis ¿cuánto? Poco. Coméis y no os saciáis. Comen, pero la barriga queda vacía. Y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco como roto. Consigue plata y lo mete en el bolsillo, pero el bolsillo tiene un hueco y se le va todo. Y nuevamente Dios dice en el versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casas y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está como desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Saben? Muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel. En vez, la misión de ellos era construir el templo. Pero ¿qué estaban haciendo? La oposición los llevó a concluir: no es el tiempo no ha llegado. Y empezaron a construir ¿qué cosa? Sus casas, empezaron a simplemente mantenerse vivos. Y bueno, no hay nada malo en mantenerse vivos. Tenemos que alimentarnos, necesitamos casa. Pero saben que, y lo que estamos viendo aquí en el libro de Ageo es las
prioridades del pueblo de Dios estaban mal. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 6? Buscad primeramente, ¿qué cosa? Tus bienes, tus negocios, tus cosas, y luego el reino de Dios. No. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Luego todas las otras cosas Dios les va a añadir. El pueblo de Dios no está prosperando externamente, no le estaban, los negocios no le iban bien, las siembras no les iba bien, ni quedaban satisfechos. ¿Por qué? Porque habían sido negligentes con la obra del Señor. Y Dios no los estaba prosperando en sus finanzas, en sus siembras, y era porque ellos habían descuidado la obra de Dios. Pero gracias a Dios que el pueblo, cuando escuchó este mensaje, ¿qué hicieron? Respondieron. Y dice que el pueblo se levantó a construir el templo de Dios. Y saben, cuando Satanás vio esto, dice la sierva del Señor que Satanás empezó a tenerle miedo. Porque ahora vio que el pueblo de Dios se unió a construir el templo. Y aquí leemos el versículo que ya de la lectura, capítulo 2, versículo 4. Dios les dio un mensaje ahora de ánimo. Primero los reprendió porque no estaban haciendo la obra. Y ahora les dio un mensaje de ánimo. Capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Cuando nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, cuando ponemos nuestras prioridades bien, Dios dice, ahora estoy con vosotros. Vamos, trabajemos. Ahora estoy con vosotros. Cobrad ánimo. Pero saben, Satanás vio esto y Satanás cambió su táctica. ¿Y sabe qué empezó a hacer Satanás? Encontramos cómo Satanás empezó a atacar al pueblo en el libro de Zacarías. Zacarías y Ageo eran profetas contemporáneos. Ellos profetizaron a la misma vez, en el mismo tiempo. Y dice Zacarías capítulo 3, una visión que vio el profeta. Comenzando con el versículo 1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba ¿dónde? A su mano derecha, haciendo ¿qué? Acusándolo. Dice, para acusarle. ¿Y saben lo que hace Satanás? Miren, les leo la cita. Esto está en Profetas y Reyes, capítulo 400, página 428. El firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó a muchos de las huestes del mal. Satanás resolvió hacer otro esfuerzo para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándoles las imperfecciones de su carácter. ¿Cómo los iba a desalentar Satanás? ¿Cómo los iba a desalentar? Mostrándole las imperfecciones de su carácter. Y saben, el enemigo hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a hacer algo, vamos a hacer obra misionera, el enemigo empieza a implantar, a traer a nuestra mente todos nuestros pecados, todas nuestras imperfecciones. Hermano, ¿cómo tú vas a salir a predicarle a otras personas? Mira, tú fallaste en esto. ¿Cómo tú le vas a predicar a otro del sábado si el sábado pasado estuviste quebrantando el día del Señor? Y Satanás empieza a mostrarnos todas nuestras imperfecciones y pecados. Y de esa manera quiere desalentarnos y desanimarnos en la obra de
reconstruir el templo del Señor. Sigue diciendo la cita: Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia lo obtendrán. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Y Satanás empezó a desanimar el pueblo trayéndoles sus pecados. Pero Jesús, esta mañana se hablaba de Jesús, nuestro abogado, ¿verdad? Nuestro mediador. Dice el versículo 2 y 3. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Era verdad que tenía imperfecciones? ¿Era verdad que tenía pecado? No era una mentira. Pero Josué y el pueblo estaban arrepentidos y estaban buscando la misericordia de Dios. Por tanto, ¿qué hizo Dios? Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él les dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La hermana White nos dice: en la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y de Cristo y el poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. Hermanos, tenemos a uno tenemos un abogado, y si nosotros vamos a él arrepentidos y en humillación, lo mismo que hizo con el sumo sacerdote Josué, lo hace con nosotros. Y Dios perdona nuestros pecados. No te desanimes de hacer la obra del Señor si Satanás te muestra tus pecados. Pídele perdón al Señor. Levántate, cobra ánimo y dedícate a la obra del Señor. Dios quiere que nosotros, que su pueblo, se une con Él, con Dios mismo, con su Espíritu para llevar a cabo esta obra. Y la misma promesa que Dios le dio a su pueblo en Zacarías capítulo 4, versículo 6, está para nosotros. La promesa se le dio a Zorobabel. Versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra de construir el templo hoy en día no se va a hacer con mucho dinero, no se va a hacer con muchos edificios o muchas programas. La obra se va a terminar con el Espíritu Santo de Dios. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu, que nos llene de poder. Dejemos las quejas, dejemos las murmuraciones, dejemos las contiendas internas y no nos desanimemos si encontramos oposiciones externas. No significa que Dios no quiere que hagamos la obra. Cobramos ánimo. La promesa de Dios, Dios nos ha mandado a llevar el evangelio a toda nación, toda tribu, toda lengua, ¿sí? A todo el mundo entero. Ya Dios nos dio el mandato. Ahora estamos nosotros aquí. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿No vamos a seguir poniendo otras prioridades enfrente de lo que Dios nos está llamando a hacer? Si lo hacemos, nos va a pasar lo mismo que les pasó al pueblo. No vamos a prosperar. Las cosas, vamos a trabajar mucho y vamos a ganar poquito. Ganar dinero para ponerlo en un bolsillo que tiene huecos, rotos. Dios quiere que tengamos nuestras prioridades correctas y luego Él se va a unir con nosotros
nos va a dar su fuerza, su Espíritu Santo para llevar la obra a cabo. Y si el enemigo trata de intimidarnos o hacernos sentir que no podemos, la promesa está para nosotros. Tenemos un abogado que va a interceder por nosotros y va a reprender el enemigo. Y Dios se va a unir con nosotros para llevar adelante la obra de construir la iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que tengamos ánimo, ¿sí?, en llevar adelante esta obra de construir el templo de Dios, que es la iglesia. Y esta tarde todos tenemos una oportunidad para tomar parte en ese trabajo de llevar el evangelio a los que están a nuestro alrededor. El Señor nos bendiga. Hermanos, gracias al pastor Armando López por el mensaje. Para continuar y ir finalizando el servicio, vamos a entonar las notas del himno 491. Por favor, al escuchar la música nos ponemos de pie. Levántate, cristiano, levántate y trabaja, no dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Inclinemos el rostro para una oración o las rodillas. Amado y cariñoso Padre que estás en los cielos, oh Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque esa salvación ha sido, cada uno de nosotros nos ha llegado ese mensaje de salvación y podemos experimentar tu paz, experimentar tu amor, experimentar dejar la carga del pecado y recibir tu limpieza y tu purificación. Pero, oh Señor, hay un mundo allá afuera que todavía no conocen, no saben, no han experimentado tu paz, tu perdón. Y tú deseas que nosotros llevemos y le demos una oportunidad. No todos van a escuchar, pero por lo menos todos necesitan tener una oportunidad. Así como tú nos has otorgado una oportunidad, otros necesitan tener esa oportunidad. Por favor, Padre, ayúdanos
a ser animados por tu amor para llevar las buenas nuevas a otros que no han tenido esa oportunidad para escucharlo. Bendice a tu pueblo y gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. En Cristo lo pedimos. Amén.